Bueno, después de estirarnos, recibir tanta información, seguimos con la siguiente ponencia. Se trata del maligno en los padres de la Iglesia. Será impartido por el padre licenciado Florentino Durazo Valencia. Estudió en el seminario de Tijuana, tiene estudios de teología y patrología en Roma. También es director y fundador de la Escuela de Teología para Seglares Erotes. Buenas tardes ya. Antes de la plática sobre los padres de la Iglesia, quiero hacer un comentario sobre cómo fue para Santo Tomás de Aquino la caída de los espíritus malignos. Él dice que todo empezó en la encarnación, cuando Dios iba a tomar nuestra condición humana. Los demonios se molestaron porque iban a tener que adorar a un ser humano, no a Dios. Ya sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces los espíritus, los ángeles, no quisieron, se rebelaron de adorar a un ser humano que es Jesucristo. Entonces, eso respecto a lo que dice Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver a los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia es la época del siglo II al siglo V después de Cristo. Se le llama padres porque los discípulos, los seguidores de los primeros cristianos, empezaron a llamarle padre en la fe. De ahí viene el nombre de padres de la Iglesia. Para ponerles un ejemplo, los padres de la Iglesia son autores eclesiásticos, o sea, personas, cristianos comprometidos, formados, preparados, que escribieron algo. Hay otros padres de la Iglesia que no lo hicieron, entonces no son considerados padres de la Iglesia. Un ejemplo es entre los padres griegos, San Justino, San Irineo de León y San Cirilo de Jerusalén. Y padres latinos son San Agustín, San Ambrosio de Milán y San León Magno. Entonces vamos a comenzar con la primera lámina. El maligno se puede decir en la Didaqué. La Didaqué es el primer catecismo que tuvo la Iglesia. Son 16 capitulitos, pero es interesante para este tema porque él habla de dos caminos. Hay dos caminos en la vida: el camino del mal, que lleva a la envidia, lleva al rencor, al odio, a todos los males que podemos mencionar, y aparte está el camino del bien, el camino de la vida. Él todavía no habla de demonios. Estamos en el siglo II, muy al principio, y él nomás hace esta distinción de los dos caminos, pero no le llama todavía demonios. Más tarde, otros padres de la Iglesia van a considerar todos estos males como obra del demonio. Empezamos a ver en la Didaqué la relación de ciertas prácticas con el mal, la mayoría de las cuales se acabarán asociando con el diablo. Se recomienda abstenerse de sacrificar a los ídolos paganos, pues son dioses muertos. Estos dioses muertos serán identificados más tarde como los demonios. En el culto también a las divinidades paganas es considerado como un acto demoníaco el culto a los emperadores romanos, que se sentían semidioses. Luego sigue Clemente de Roma. Él es el tercer papa de la Iglesia. Es primero San Pedro, Cleto y luego Clemente Romano. Él escribió una carta tercera a los Corintios. Ya San Pablo había enviado dos cartas, la primera y la segunda, y siempre el motivo era la confusión, la lucha del poder en la iglesia de Corinto.
Corinto es una ciudad muy cosmopolita, puerto, entonces ahora sí que con mucha maldad, con muchas distracciones, muchos pecados, podemos decir. Entonces, San Clemente Romano, Papa, dirige una tercera carta a los corintios, y él sí dice que esas sedición y revueltas acaecidas entre los corintios es el diablo la causa del altercado de la comunidad corintia que conducía hacia el pecado. Entre los términos que Clemente usa para referirse al diablo son los siguientes: enemigo, adversario, oponente a Dios, empleado con mucha frecuencia en la literatura cristiana, llamarle el adversario. Desde Clemente se va a considerar al demonio como un adversario de Cristo, como un enemigo de Cristo. Después de San Ignacio, estamos todavía en el siglo II, viene San Justino mártir. San Justino fue un filósofo que anduvo por varias escuelas antes de convertirse al cristianismo. Ya convertido, hizo mucho bien a la Iglesia del siglo II y de los siglos posteriores. Él se refiere pues también a los demonios. Fue el segundo obispo de Antioquía, después de San Pedro, Antioquía en Siria. Entonces estuvo muy ligado a los apóstoles Pablo, Juan y Pedro. Es el padre de la Iglesia que más ha contribuido dentro de su época a la confirmación de la demonología, que encontrará su mayor desarrollo entre los apologetas posteriores. Aparte, en sus escritos encontramos varias alusiones al demonio, con una clara diferencia entre el soberano maligno y sus seguidores inferiores, los demonios. En sus cartas hay una clara demonología encabezada por el príncipe de este mundo, que no veremos en los padres de los apostólicos. Identifica al diablo como príncipe de este mundo. San Ignacio de Antioquía fue llevado por los romanos a la ciudad de Roma para ser devorado por las fieras en el Coliseo, y en el camino se detenía ese piquete de soldados con San Ignacio de Antioquía. Entonces él escribió varias cartas a las comunidades por donde iba pasando en su martirio hacia Roma, y él dice: en los tormentos atroces del diablo vengan sobre mí, a condición de que yo alcance a Jesucristo. El diablo resulta una prueba para el mártir. Para Ignacio, el martirio es una batalla contra el maligno. En esta batalla provoca tormentos para que los mártires obtengan la victoria espiritual. En Ignacio encontramos una descripción del diablo que guarda relación con la iconografía posterior, la del maligno como fiera salvaje, con cuernos y rostro desagradable. Entonces él finalmente terminó muriendo mártir, devorado por las bestias hambrientas en la ciudad de Roma. Fue obispo entonces también de Antioquía, donde creció la Iglesia. No tuvo sede central en Jerusalén, pues eran perseguidos por los cristianos. Entonces el foco inicial fue la ciudad de Antioquía, que está en Siria, cerca de Palestina, cerca de Jerusalén. Y él ve entonces todo este sufrimiento que le dieron los romanos y el trato que le daban como una influencia del demonio que él tenía que vencer. Él estaba dispuesto a vencer con tal de morir mártir y alcanzar a Jesucristo. Esto es algo común en los mártires cristianos. Al morir
No les interesa, no les importa el sufrimiento, el dolor, sino alcanzar a Jesucristo lo más pronto posible. Luego viene San Policarpo de Esmirna, también es del siglo II. Él emplea 3 denominaciones más comunes del príncipe del mal: diablo, anticristo y Satanás. Es la primera vez que aparece como anticristo, el demonio, opuesto adversario de Dios. Entonces, Policarpo usa 3 denominaciones del mal: diablo, anticristo y Satanás. Este aspecto es importante porque en la Didaqué, texto cronológicamente más antiguo que Policarpo, la figura del demonio no aparece todavía como un personaje con nombre propio, sino que alude a él a través de términos como el vicio, lo que nos permite afirmar hasta que podemos concluir como el ser maligno del cristianismo. El significado de anticristo se refiere a un oponente de Cristo. La denominación de primogénito de Satanás es única entre los padres de la Iglesia, que estudiamos con Satanás en referencia con los herejes. Entonces Policarpo de Esmirna, el que ya visualiza al demonio como es en el cristianismo, una persona, un individuo, ya no es un aire, ya no es un espíritu, ¿cómo se llama? Es una persona, es un individuo. Ya él es el primero que describe al maligno, a los espíritus malignos, como seres ya como lo contempla el cristianismo. Luego viene la carta de Bernabé, que también es del siglo II. Bernabé menciona 2 mundos o caminos, el de la luz y el de las tinieblas. Por un lado, los ángeles de Dios en el camino de la luz; por otro lado, los ángeles de Satanás en el camino de las tinieblas. El camino de la luz lleva a la alegría, la paz y la caridad, elementos que ayudan a luchar contra el gran adversario. Ese motivo de los 2 caminos lo encontramos ya en la Didaqué y va a aparecer también en el Pastor de Hermas. Siguiendo con este padre de la Iglesia, en nuestra opinión de la demonología de Bernabé está centrada en la relación del diablo con las nuevas doctrinas que se alejan del dogma cristiano, con la serpiente con Satanás y el ángel maligno. Bernabé hace referencia como embaucador de los hombres, a los que empuja a transgredir los mandamientos. Bernabé empieza a exponer su doctrina de los 2 caminos, el de la luz y el de las tinieblas. En el de la luz están los ángeles de Dios, en las tinieblas los ángeles de Satanás, y es donde gobierna el príncipe del presente siglo. O sea, con él empieza la atribución de los demonios a las herejías. El demonio no pudo con los cristianos, con los mártires que aceptaban con gusto, se puede decir, el martirio, la muerte, muchas veces dolorosa. Ya va a ser una cuestión en los padres de la Iglesia, que de ahí los ángeles se pasaron a la doctrina, a la cuestión doctrinal, o sea, con las herejías, los errores que se cometían por parte de mismos cristianos que dejaban la Iglesia, dejaban el camino y pensaban doctrinas de manera errónea. Entonces, Policarpo tiene que ver con esta realidad, que va a estar presente, como les decía, en todos los padres de la Iglesia. Va a ser muy claro que es obra de los malignos las herejías que tanto daño hicieron a la Iglesia.
Luego sigue el pastor de Hermas, también del siglo II. El pastor es todo un libro profético que pretende proporcionar consuelo a los cristianos del siglo II, para quienes la cuestión del pecado y la redención constituye una preocupación fundamental. Gran demonio es la vana arrogancia y la soberbia, materializada en la arrogancia y la vana presunción. Se vuelve a relacionar al demonio con el pecado del odio que provoca rencor, en donde se asigna a cada pecado un demonio. En realidad el demonio es el pecado. Entre los pecados que vamos recopilando, el de la impaciencia es el gran pecado donde mora el diablo. En la paciencia mora el Señor, en la impaciencia el diablo. El hombre debe estar alerta contra la duda, porque esta es hija del diablo. La duda es un espíritu terreno que proviene del diablo. En Hermas, por primera vez, el demonio de la murmuración aparece como un vicio y un pecado. Hermas distingue entre el diablo y los demonios, que parecen ser conseguidos como personificaciones de los pecados. Se refiere a cada uno de ellos con una determinación diferente: el demonio de la envidia, el del deseo, el de la arrogancia, el de la duda. Luego sigue Arístides. Todos ellos son apologistas, o sea que escribieron obras sea contra Roma, sea contra los judíos, sea contra el mundo helenizado. O sea, los apologistas defienden la fe cristiana de las acusaciones, de la mala intención, de los errores que cometen Roma, los helenistas y los mismos judíos, ¿no? San Justino, Arístides, todos estos autores que vamos viendo, todos son apologistas, generalmente del siglo II. Viene luego Arístides. En su apología encontramos las bases de la teoría que más tarde tuvo mucho éxito, la demonización de los dioses paganos. Insiste, un punto importante: Dios no tiene adversario porque nadie es más fuerte que Él. Se niega así la existencia de una fuerza maligna, de un adversario de Dios, en definitiva del demonio. Muestra lo malo de la religión no cristiana. Los caldeos adoran los 4 elementos de la naturaleza. Los griegos adoran a seres inmortales y cambiantes. Los egipcios adoran animales. Entonces es la primera vez que se demoniza a los dioses romanos. Ya ven que hay una mitología muy grande en Roma y en Grecia. Júpiter, Zeus, es todo un mundo la mitología greco-romana. Entonces Arístides es el primero que los presenta como demonios a los dioses paganos. Aquí viene esta mención de que los ángeles caídos se unieron con las mujeres de los hombres y de ahí nacieron los dioses paganos. Esta definición, esta afirmación se basa en el libro de Enoch, que es un apócrifo, un libro no aceptado por la Iglesia ni por el judaísmo. Él habla mucho de esto. Pero hay 2 padres de la Iglesia que también lo mencionan: San Justino, que ya vimos, y Orígenes, del siglo III. Entonces, no tiene una base fuerte, no son varios padres, nada más 2, y la base es un libro apócrifo. Entonces, estos hay que saberlo, hay que entenderlo como una información, pero no como parece muy pagano.
esto de que los ángeles caídos se unieron con las mujeres de los hombres. Esto entonces hace Arístides, habla clarísimamente de los dioses de la mitología de la antigüedad como demonios, son obra del demonio. Viene luego San Justino Mártir del siglo II, primera transparencia, es el principal apologeta del siglo II. Justino intenta dar explicación a las persecuciones de los cristianos y cree que el origen de estas se encuentra en los demonios. La demonología de Justino es un claro ejemplo de los intentos de los autores, especialmente del siglo II, por empezar a describir y jerarquizar un mundo diabólico opuesto al mundo celestial. Justino menciona a los demonios como diablo. El autor considera a los dioses paganos como demonios. En su argumentación pone el ejemplo de Sócrates, que fue juzgado por ateo y por corromper a la juventud, y lo compara con los cristianos condenados por no creer en los dioses paganos tradicionales ni adorarlos. La teoría de Justino sobre el nacimiento de los demonios tras la unión de los ángeles con las mujeres. Los demonios son, por tanto, culpables de nublar con prodigios mágicos la mente de los hombres, incluso en considerar a ciertos hombres como dioses. Justino considera ya al diablo como único responsable de propagar el culto a los falsos dioses. Cuando Justino se ocupa extensamente de los demonios, no los presenta como verdaderos enemigos de Cristo, terribles sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son imagen del demonio. Por otro lado, resulta evidente que Justino concibe una demonología en la que los demonios son una evolución de los dioses paganos. O sea, la mitología es muy fuerte en todos los pueblos de la antigüedad, Egipto también, Grecia, Roma, Siria, o sea, todos los pueblos tenían sus dioses. Entonces esto que dice Justino es muy fuerte. ¿Por qué darle razón a Justino? Porque perseveró esta doctrina en el cristianismo. Eso es lo fuerte. No que lo haya dicho Justino, sino que Justino tuvo muchos seguidores. El cristianismo hizo suya estas expresiones. Entonces, en cierto modo, es acabar con toda la mitología de la antigüedad. No juréis absolutamente, sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. Lo que excede a ello viene del maligno. Se trata de una cita del Evangelio de Mateo que no nombra al diablo directamente, sino por medio de alguna cualidad. El que más encontramos es llamado el malo, el mal. Luego viene la tercera transparencia de Justino. La alusión al diablo se hace de nuevo por medio de la serpiente, con el calificativo de engañadora. El apologeta también lo llama hombre de iniquidad, hombre de la apostasía, calumniador, espíritu del error. En primer lugar, pues, Justino pasa de referirse a los demonios en plural como independientes de Dios identificados, con los dioses paganos a referirse únicamente al diablo como figura representante del mal y de la tentación, tal como aparece en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, la identificación del diablo con la serpiente tentadora es un tema repetido por Justino. Por último, Justino nos presenta una continua identificación del diablo, serpiente, la serpiente del paraíso, diablo y Satanás. Otro aspecto importante de la demonología de Justino
es su interpretación de los dioses de la mitología griega como ángeles caídos y demonios. Esto que les decían hace un momento, ¿por qué es tan importante la doctrina de Justino de demonizar a los dioses paganos? ¿Dónde está el valor? Que la mitología griega prácticamente desapareció. También la cultura y mitología romanas y egipcias también, todas esas terminaron. En cambio, la doctrina de justicia del cristianismo sigue hasta nuestros días. Eso es lo que le da valor y le da su grandeza y su verdad también, el seguir, el continuar en la vida del cristianismo. Tasiano el Sirio, también del siglo II, en un discurso sobre los griegos, él es de Siria, murió el año 180 después de Cristo. A los demonios les llama extraviadores, además ataca la adoración y las imágenes. En realidad se trata de idolatrar a los demonios. El demonio primogénito y por tanto jefe y príncipe de los que le siguieron, el que, llevado por la soberbia, se volvió contra el Espíritu de Dios. Otros ángeles lo siguieron y formaron el ejército de los demonios. Entonces lo que dice Tasiano es que al inicio era Satanás, el príncipe de este mundo. Él fue el primero que por soberbia no quiso adorar a Dios y a Cristo, la humanidad de Cristo, y con él se trajo a una colectividad, a una masa de ángeles caídos. O sea, tuvo un inicio en uno de los demonios, el mayor, que empezó en lo que es Satanás, que empezó con el desorden y entonces atrajo sobre sí a muchos más demonios. Luego vemos a Orígenes de Alejandría. Él es del siglo II, III de Alejandría. La demonología de Orígenes aparece desarrollada en toda su obra. El diablo aparece presentado por el faraón de Egipto y los Orígenes como el mal. Orígenes ve todo lo que viene de Egipto como obra de los demonios, como obra del mal, por todo lo que hicieron al pueblo de Israel, al pueblo judío, también por la mitología egipcia. Entonces es obvio que Orígenes ve a todos los soldados egipcios que persiguieron al pueblo de Israel por el mar, son demonios. Y el faraón, el jefe, la máxima autoridad de los egipcios es el diablo, es Satanás, Dios, demonio, principal. Luego viene Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría es maestro, filósofo y teólogo. Él es uno de los pensadores más grandes del cristianismo. Nació hacia el 150 después de Cristo. Menciona a los dioses olímpicos, Heracles y el mismo Zeus, y los incluye entre los demonios y semidioses. Clemente desarrolla la relación del mal con la serpiente que engañó a Eva, donde alude a la serpiente tentadora, la bestia cruel y tirana. También advierte en su obra que los ángeles del mal llevan a los humanos a creer en la astronomía, adivinación y otras ciencias ocultas. Insiste Clemente en el pedagogo que es Cristo, que entrena al hombre como un atleta para enfrentarse al diablo, que designa con el término adversario. En su obra atribuye varios adjetivos: demonios criminales, malvado inventor, la bestia, fiera salvaje, demonio funesto, malvado, urdidor de trampas, enemigo, destrucciones criminales y supersticiosas. Y ya el último padre de la Iglesia es latino, es San Agustín.
tiene una obra que se llama La adivinación diabólica. Describe varios demonios que conocen a fondo y con toda facilidad las disposiciones de los hombres, no solo las manifestadas de viva voz, sino también las concebidas con el pensamiento, ya que algunos signos, dice San Agustín, se exteriorizan desde lo íntimo del alma por medio del cuerpo. La naturaleza de los demonios es tal que la sensibilidad de los cuerpos etéreos son superiores a la sensibilidad de los cuerpos terrenos. Además, por la rapidez de la vida, la movilidad superior del mismo cuerpo etéreo, avanzan sin comparación no solo a cualquier hombre o fiera, sino también el vuelo de las aves. Los demonios, por tanto, por el tiempo tan largo que tienen de vida, ya decía el Padre, son inmortales, por no tener cuerpo material, corporalidad, son incorruptibles, viven para siempre, por eso hay tal cantidad de demonios. No sigue habiendo demonios o ángeles caídos, esto ya pasó. En particular, les decía, por la encarnación, no quisieron adorar al hombre Jesús. Era Dios, lo sabían ellos, a quien adoraban. Lo que no soportaron es tener que adorar a un ser humano, que es la humanidad de Cristo. Entonces San Agustín, sobre todo, estimulándoles a una felicidad falsa y terrena y de una superioridad temporal, cuantos mayores son los prodigios, pueden realizar de los demonios por la facultad y facilidad de su cuerpo, es decir, etéreos. Sin embargo, por la perversidad de su voluntad y sobre todo por la altanería de su soberbia y de la malicia de su envidia, sean espíritus inmundos y perversos. En efecto, lo mismo que se reflejan en el rostro las emociones vivas del alma, de manera que hasta los hombres conocen por fuera algo de lo que pasa dentro. Igual medio del cuerpo, algunos signos no pueden percibir la posibilidad embotada de los hombres, y sí lo puede la agudeza de los demonios, aparte de muchas cosas que están bajo la presciencia y la predicción de los demonios, porque prevén por las causas superiores. Entonces el tiempo ya es hora de salir a comer. Me faltó toda la exposición de San Antonio Abad, que fue un asceta en el desierto. Pasó 20 años solo comiendo pan, agua y sal. Y entonces él narra toda la lucha que tiene con los demonios. Pero ahí lo más importante es que a pesar de los demonios hacían mucho ruido, animales se hacían pasar por forma de animales, de lobos, reptiles, y hacían un escándalo. Los que fueron a conocer a San Antonio estaban, dice el libro, la obra, estaban más asustados por los cristianos que fueron a visitarlos que por los demonios. La lección aquí es, San Antonio Abad les dice a los cristianos que fueron a verlo que se regresen y hagan la señal de la cruz. O sea, con ese signo, todo lo que él pasó de 20 años en el desierto, sufriendo de todo, de una forma muy sencilla les dice a los cristianos, a los que van a verlo, que hagan solamente la señal de la cruz, que le tiene pavor el demonio. Ya por último, Santa Teresa de Ávila le preguntaron si temía a los demonios, y ella contestó: los demonios me tienen miedo a mí. Muchas gracias. Sigue a la comida porque... Muchísimas gracias, fuertes aplausos.
Gracias. Y bueno,